A continuación, tendremos el conversatorio Agencia e Incidencia, Poder de Cambio de Alto Impacto, por Violeta Sandoval, de Humanos, CEDIS AC, Ramses Gómez, de Sistema B, Hassan Oropesa, de Zarape Social, Alexandra Cortés, de Techo, y Brenda Villegas, de Ashoka. Pasamos al conversatorio. Quien moderará este conversatorio titulado Agencia e Incidencia, Poder de Cambio de Alto Impacto, en el que nos acompañan aliados de Sistema B, Zarape Social, Techo y Ashoka. Brenda lidera la iniciativa de Niñez y Juventud para Ashoka México, Centroamérica y el Caribe. Les recordamos que pueden hacer preguntas a nuestros invitados a través de redes sociales utilizando el hashtag Somos Changemakers. Adelante, Brenda. Hola, hola, muchísimas gracias por la bienvenida, Alejandrina, y por la palabra. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes en esta edición del Changemaker Day 2020, edición totalmente virtual. La verdad es que compartir este espacio me emociona muchísimo, más que nada porque tenemos a unos grandes invitados e invitadas, y justo quisiera comenzar por ahí, por presentarles quién nos va a estar acompañando hoy en este panel, en este conversatorio. Tenemos por acá a Ramses Gómez, director de Academia B para Sistema B Internacional. Ramses, muchas gracias por estar aquí. Feliz de estar acá. Hassan Oropesa. Hassan es cofundador de Zarape Films y es emprendedor social e inversionista de impacto. Bienvenido, Hassan. También tenemos... Hola. Gracias. También tenemos acá a Alexandra Cortés, directora local de la oficina de Techo en Jalisco. Alexandra, bienvenida. Y también nos acompaña Violeta Sandoval, directora de Emprendimiento Social Innovador de Zona Occidente. Bienvenida, Violeta. Gracias. Y pues con esto comenzamos. La verdad es que esta va a ser una experiencia abierta para conversar, para poder indagar sobre el poder que tenemos de transformación como agentes de cambio desde nuestra historia de vida, desde la contribución que hacemos a la sociedad y al medio ambiente en nuestro día a día. Y para eso me encantaría, primero que nada, que de manera general, para todo el público que nos está escuchando y nos está viendo, quisiera que pudieran imaginar por un momento una situación, algo que se les venga a la mente, al corazón, que han ustedes identificado y que han querido cambiar, que para ustedes ha sido algo que les ha movido, que han identificado que si se lograra ese cambio, las cosas mejorarían y serían diferentes. Traten de reflexionar un poco y guarden ese pensamiento, ese sentimiento durante este inicio de la conversación para después también cerrar un poco reflexionando hacia dónde nos lleva. Y desde ahí quisiera comentar que Ashoka, justo cuando hablamos sobre agencia de cambio, hablamos de un sentimiento de indignación, de coraje, de pasión por el deseo de cambiar una situación. Y desde ahí la agencia de cambio cobra vida en cada uno de nosotros. Y esta agencia de cambio, desde Ashoka, la promovemos como el poder que cualquier persona puede tener en el mundo, cualquier persona. Y piensen ahorita en sus profesores, en sus mamás, sus papás, en sus familias, piensen incluso en sus vecinos, cualquier persona que esté cerca de ustedes, que puedan identificar que ha logrado reconocer ese poder de cambio, de transformación. Piensen en esa persona y también tráiganla a este lugar para que nos acompañe durante esta conversación. Y desde ahí, hablando sobre la agencia de cambio, sobre saber también qué entendemos y cómo la vivimos, me encantaría abrir la conversación conociendo un poco más acerca de sus propias perspectivas, en este caso desde el rol de nuestros panelistas en su vida profesional y personal como agentes de cambio, y que nos cuenten si se consideran agentes de cambio y si se consideran sí o no, ¿por qué? Y desde ahí empezar a abrir este poder, esta línea de transformación que hemos construido en nuestros caminos. Así que si quieres comenzar, Alexandra, contanos un poco desde tu rol, cómo te ves, cómo te sientes y por qué desde ahí promueves la agencia de cambio. Muchísimas gracias, Brenda. Qué orgullo. Normalmente, si me hubieran hecho esta pregunta, Brenda, hace 9 años, que fue cuando me vine a vivir acá a Guadalajara porque soy subcaliforniana, probablemente te hubiera contestado que no me considero un agente de cambio, pero después de 9 años como voluntaria en Techo,
con orgullo y con un equipo que me soporta, te contesto que sí. Y el por qué, bueno, primero creo que en realidad es complejo. Es necesario, creo, identificar cuáles son nuestros valores o buscar las instituciones que promuevan y que faciliten esos valores, que va a ser difícil como la utopía o como la congruencia, es todo un camino, ¿no? Que hay que seguir, pero tienes que buscar ese espacio donde encuentres pues esas personas y ese camino y esa luz que te lleven a hacer y a transformar eso que tú identificas, ¿no? Empezando siempre por uno, ¿no? Para poder compartir y acompañar al resto. Pero sí me considero un agente de cambio y en este rol en específico, pues tengo la gran fortuna y también la gran responsabilidad de representar al equipo de voluntades que forma parte del equipo aquí en Jalisco y también de los pobladores de los asentamientos donde trabajamos. Entonces es un gran reto, pero cada día me despierto con la convicción. Muchísimas gracias, Alexandra. Y desde ahí rescatar, ¿no? Muchas veces como agentes de cambio nos enfrentamos a grandes retos y creo que todos y todas los que estamos acá nos enfocamos cada día y tratamos de promover un mundo donde cada vez más ser un agente de cambio sea la nueva norma, que no seamos los raros, que no tengamos que ir contracorriente, sino que estén las bases en una comunidad sólida que nos pueda dar soporte para cada vez más ser más personas las que nos decidimos hacer el cambio y la diferencia y apoyarnos así en comunidad entre nosotros, entre nosotras. Así que muchas gracias por esas primeras reflexiones, Alexandra, y también por traer a la mesa que pues es un trayecto largo, complicado, pero que juntos pues podemos impulsarlo. Y desde ahí, Hassan, me encantaría también escucharte tu historia, cómo te consideras. Sí, igual, muchas veces los conceptos también pueden ser diferentes, ¿no? Puede ser que usemos agentes de cambio o que usemos otra definición, otro concepto, pero que detrás esté este poder. ¿Tú cómo le llamas? Sí, la verdad, hice como me pasó muchísimo como Alexandra dijo, o sea, al principio no te crees que eres agente de cambio, ¿no? O sea, simplemente sí, como que tú sigues como esta llamada que tienes de pues algo no está bien y creo que las cosas se pueden hacer mejor y creo que hay otras maneras de hacerlo, ¿no? Y simplemente pues es un calling que te da, que sigues andando y conforme va pasando el tiempo y vas viendo la incidencia que puedes tener y cosas que cambian y cosas que incides y personas que influencias y que inspiras, ahí es cuando te empiezas a dar cuenta que sí, ¿no? Después regresas a darte cuenta que sí fuiste agente de cambio hasta desde el principio. O sea, cualquier cosita que haces genera un cambio y eso es bien importante. Pero al principio creo que a todos, o bueno, también coincidí mucho con Alexandra de que te cuesta un poco de trabajo detectarte. Pero al final hoy en día sí me considero más allá, primero me considero por mi equipo y mi equipo es lo más importante. O sea, Zarape y todo lo demás que se desenvuelve a partir de ahí, el equipo siempre es lo más bonito que ha tenido y es lo que nos guía, ¿no? Y muchísimas veces lo que tenemos muy claro en Zarape, por ejemplo, es que Zarape Social no es simplemente es un medio para que todos usen su talento para generar cambio, ¿no? O sea, Zarape Social nace que yo decidí que mi talento no iba a usarse para vender cosas que no me inspiraran, sino que mi talento merecía generar cambios e inspirar a personas. Y en ese sentido se fue sumando un grupo de gente increíble que son los que ayudan a eso. Entonces siempre les decimos, al final, Zarape es solo un medio para que tú hagas lo que quieres hacer, ¿no? Y para que tú inspires y hagas el cambio que siempre has querido. Entonces desde ahí empezamos y el segundo es, lo más bonito que deja lo que hacemos es que cuando alguien sale de Zarape, y me ha pasado no menos de 10 veces, me dicen, salí mejor persona de lo que entré. Y eso es bien importante. O sea, antes cuando yo llegué, no me importaba lo social. O antes cuando yo llegué, y hoy me fijo en cositas pequeñas, ¿no? Desde si uso unicel o no, hasta si mi trabajo genera impacto o no. Entonces esa es otra. Y al final lo más bonito ahorita es
pues ya llegamos a una instancia como en donde como agencia trabajamos con empresas muy grandes y somos la agencia que los lleva el propósito al centro de las organizaciones, ¿no? Y hablamos de empresas PepsiCo, Bayer, Danone, como Cemex, y es como cómo nos encargamos estratégicamente de llevar a empresas tan grandes a que realmente entiendan que el impacto que generan va transversal en su modelo de negocio. Y eso es un impacto muy fuerte que sentimos mucho orgullo, porque al final el que tú transfieras ese poder de agenciamiento hacia empresas tan grandes, potencializa y maximiza el impacto cañón, ¿no? Entonces, pues por eso un poquito sí me considero. Wow, muchísimas gracias también por compartir, Hassan. Dijiste varios elementos clave, yo quisiera rescatar ahorita algunos, justo hablando sobre agencia, incidencia, ¿no? Cuando te vas dando cuenta que lo que haces tiene un impacto y ves ese impacto y te impacta a ti también y te genera felicidad. Desde Ashoka también creemos que eso tiene una contribución incluso a la salud, ¿no? Que te genera también bienestar y desde ahí empieza a crecer más este deseo de contribución y está increíble. Y también como agente de cambio, cómo inspiras para que otros sean agentes de cambio, ¿no? Y pasen por tu organización y puedan seguir desde ahí transformados para seguir contribuyendo desde diferentes áreas, sectores, roles. Eso está increíble. Les comento a todo el público que nos está escuchando que ustedes tienen una liga donde van a poder conocer más las bios extensas y completas de cada uno de los panelistas que están por acá, para que también lo revisen ese documento. Y vamos a pasar ahora a escuchar a Ramsés antes de irnos más a la conversación abierta y decirles que en esta primera sección de toda la conversación Ramsés nos va a estar acompañando. Después lo vamos a despedir un poquito antes de terminar, así que te vamos a aprovechar al máximo, Ram. Por favor, cuéntanos para ti qué ha sido en este trayecto reconocerte como agente de cambio y qué ha significado, ¿no? Para ti, si es que así lo es. Gracias por la pregunta. Se me hace honestamente una de las preguntas más complejas a responder. Y veo que claramente es un problema para mí, claramente no para mis colegas panelistas. Y les voy a decir por qué para mí sí representa un reto. En lo particular, porque cada vez que pienso en el concepto de agente de cambio, yo creo que hay un sentido de responsabilidad para asumirnos como tal, pero también, en mi opinión, ser un agente de cambio es en función de estar al servicio de los demás. Y ese reconocimiento en gran medida, a mi parecer, debe de venir de un tercero y no necesariamente de mi propia decisión. Ahora, me queda claro que permanentemente me cuestiono, incluso todos los días, si lo que estoy haciendo es exactamente la mayor de mis capacidades para producir el mayor impacto social y ambiental positivo. Quiero confiar que estoy siendo un agente de cambio, pero también no vivo con esa certeza y creo que esa certeza me alimenta el propósito y el espíritu y la toma de decisiones permanente al respecto de qué es lo más estratégico y positivo que puedo hacer. De hecho, estar en este panel fue una decisión intencional y estoy encantado, pero realmente es el hecho de decir, hay una decisión permanente al respecto de qué es aquello que puedo hacer y cómo puedo contribuir de la mejor forma. Y solo puedo esperar que tenga el mejor impacto posible. Increíble, Ram, muchas gracias. Y justo tú también al haber estado en Ashoka y que has conocido a un sinfín de emprendedores sociales, tanto de la red como de otros espacios, ahora en Sistema B, y grandes perfiles también de estudiantes, agentes de cambio, te ha tocado ver cómo incluso muchas veces al ser emprendedores sociales o agentes de cambio innovadores con muchos años de experiencia, muchas veces uno mismo, ¿no? En el concepto o en el andar caminando en la vida diciendo o definiendo que es eso, muchas veces no lo dices o lo sabes como con un concepto, sino que lo haces, lo vives y lo pones al servicio como bien lo comentas, y creo que ahí es donde está el impacto. Y ya después, todo lo que viene alrededor y cómo se reconoce en la sociedad, pues ya es un título que se da, pero por este ejemplo de acción, de impacto, que es lo que tiene más peso. Así que gracias también por esa reflexión. Y me encantaría que entonces podamos pasar ya a este otro tiempo donde se pueda generar la conversación más entre nosotros y entre nosotras. Hay dos preguntas que queremos lanzar a la mesa, que de hecho Violeta y yo estuvimos codiseñando inspiradas en ciertas cuestiones, curiosidades que los propios estudiantes compartieron.
Entonces, estas dos preguntas las vamos a lanzar, las vamos a tener como al centro y de ahí quisiéramos que de manera muy natural cada quien pueda comentar, pueda cuestionar, pueda sumar a las ideas de otro y que entonces tengamos estos próximos 15, 20 minutos abiertos a la conversación. Así que les comparto las dos preguntas. La primera es, ¿cómo imaginabas tu futuro al estar en la universidad? ¿Y cómo eso impacta con el presente? ¿Ok? Entonces vamos a hacer un poquito viaje en el tiempo y váyanse en sus momentos universitarios y vean cómo ustedes se visualizaban al tiempo en el que ahorita están y cómo es esa relación. Y más que nada tomando en cuenta que el presente pues está ahorita en una situación de incertidumbre y de cambios acelerados, desde ahí, ¿cómo saber qué persona quiero ser ante esta nueva realidad? Entonces, les dejo estas dos preguntitas en el centro y quien quiera comenzar, adelante. Puedo feliz iniciar compartiendo una idea. Yo creo que cuando estamos jóvenes, y voy a presumir o pretender el hecho de que sigo siendo joven, cuando estamos jóvenes y particularmente en la edad o en la etapa de vida en la que nos toca decidir qué queremos estudiar, yo creo que hay un reto de los más grandes o las decisiones más grandes a la que nos enfrentamos, porque justo es un momento en el que defines una especie de identidad en algo que no conoces del todo. Y es sumamente complejo porque en función de resolver la pregunta ¿qué quiero estudiar? Termino escogiendo un programa. Pero la gran pregunta, en mi opinión, y seguramente algunos lo hemos escuchado, es ¿qué problema social quiero resolver? Y en función de esa problemática con la que conecto y me apasiona, sería espectacular tener la posibilidad de escoger un programa que me dé todas las herramientas, el conocimiento, las habilidades para poder ser una persona que contribuya a resolver eso que me apasiona. Entonces, claramente cuando pienso en el momento que yo escogí que quería estudiar negocios, por supuesto que no conocía incluso qué era estudiar negocios y cómo lucía el mundo del emprendimiento porque nunca lo había experimentado. Entonces uno hace una apuesta y quiero pensar que en el proceso y solo en el tiempo vas encontrando un sentido de utilidad y en el mejor de los casos, todos esos conocimientos de los que te vas llenando es fantástico y toma todo el sentido cuando lo pones al servicio de las personas y del planeta. Pero desde la parte etérea de solamente estudiar una profesión por estudiarla, creo que carece de esencia y carece de sentido y en muchos casos de vitalidad. Y eso es lo que me pasó a mí. No fue sino hasta que descubrí que podía utilizar los negocios como una fuerza para el bien, que empezó a tener mucho sentido y entonces estaba muy feliz de haber estudiado lo que estudié. Sí, si quieren ahí yo construyendo sobre eso, que va muy de la mano. Fíjate que a mí, yo cuando estudié, yo siempre fui, o sea, siempre supe que quería estudiar publicidad y creatividad. O sea, como que siempre, a diferencia de muchas personas, como que siempre lo tuve muy claro. Por razones del destino y de que no había carrera de creatividad, estudié mercadotecnia. Pero justo mi inception social, sin yo darme cuenta, fue en la universidad. Y fue en un viaje cuando estaba de intercambio en la universidad, cuando conocí a una persona, a unos mexicanos que venían de un contexto muy diferente, digamos, que en el cual eran pues hijos de campesinos, pero eran súper preparados, tenían 3 carreras, etcétera. Y ellos mismos como que no tenían por el México, como que ellos me dijeron una vez, gracias por enseñarme un México que no sabía que existía. Y eso fue así, me explotó la cabeza, dije, ¿cómo? Si este cuate habla mejor francés que yo, tiene 3 carreras, pero venía de un contexto de sus papás eran campesinos, ¿no? Agrícolas. Y al final siempre me quedó mucho eso y él me dijo una vez, y lo platico mucho y se me hace muy interesante porque al final me dijo una vez, oye, prométeme que algún día me darías chamba. Y yo le dije, es que en la vida me vuelvas a decir eso porque estás súper preparado, eres un fregonazo, etcétera, etcétera. Entonces ahí ese fue mi inception, cañón, de decir, algo tiene que cambiar y por qué los mexicanos no todos sabemos lo fregones y el potencial que tenemos. Y después, una vez que como Ramsés dice, o sea, después, como 4 años después de que me gradué o 3, cuando estaba buscando mi maestría, porque decía, bueno, está padrísimo, me quiero ir a una maestría, encontré el concepto de marketing social.
que solo existía en Australia, en Inglaterra y en Estados Unidos. Y ese fue mi match completo de decir, ¡pum!, lo que me apasiona con impacto social. Y ahí eso fue lo que detonó. Pero 3 años después de que estudié, pero igual se vino ligando a lo que estudié, que eso es lo que me gustó de... Para mí, bueno, les voy a compartir la historia, es bastante complejo. Yo estudié sociología en la Universidad de Guadalajara y creo que lo recuerdo muy bien porque no hace 9 años de eso. Era complejo, les compartí al inicio, soy de Baja California Sur, justo hoy cumplimos 46 años de convertirnos de territorio a un estado federal junto con Quintana Roo. Entonces, soy consciente, porque las he vivido, la desigualdad que... ¿Sí me escuchan? Como pasando acá la patrulla. La desigualdad que se vive en este país, ¿no? Tenía la fortuna de tener unos tíos que viven acá en Guadalajara. Desde muy pequeña estaba instaurada en mí la idea de que yo, cuando fuera grande, quería vivir en Guadalajara. Eso era lo único seguro que había antes de seleccionar la carrera, ¿no? Entonces, con base a eso, fue ver cuáles eran las opciones que tenía la Universidad de Guadalajara y ver cuál era el programa que más se podía pues adaptar a mis necesidades. Y mi necesidad principal era entender. Lo que yo buscaba era entender por qué sucedían las cosas. Fue el programa justo más completo que encontré porque hablaba de temas desde historia, economía y como que englobaba todo. Y una vez que estuve acá, jamás en la vida había ido a Guadalajara hasta el 15 de agosto del 2011 que puse un pie acá cuando ya me habían dado el resultado de que se iba aprobado el examen, porque el examen lo hice justo allá en La Paz. Y llegué acá y empecé a entender también cómo lleva toda la parte de la academia, ¿no? Y digamos que el plan ideal a hacer a futuro era justo pues ser teórico y tener todas las investigaciones publicadas posibles, pero por fortuna justo 2 meses después de haber entrado, un compañero mío, un amigo mío, era voluntario de Techo en Guanajuato y justo a la par de que nosotros iniciábamos la carrera, iniciaba la historia de Techo acá en Jalisco, ¿no? Entonces, justo ayer cumplí mis 9 años de mi primera actividad, que fue hacer una encuesta. Se venía una construcción para el 20 de noviembre de aquel 2011. Entonces fuimos a la comunidad de ampliación Reilete, que tenía 3 años de haberse conformado en ese entonces, para conocer la situación de las familias y ver si era viable que nosotros como Techo, porque me puse la playera y en el momento uno no me la he quitado, si era posible que pudiéramos que pudiéramos construir la vivienda de 18 metros cuadrados allá. La encuesta en aquel entonces, Violeta no me dejará mentir, ahora tardamos 40 minutos como mínimo platicando para conocer mejor la situación de las familias. En aquel entonces era un poco más escueta y 15 minutos era lo ideal, pero yo me tardé los 40 minutos platicando con la familia de todas maneras, ¿no? Mi amigo estaba muy preocupado porque no me encontraba y nada más lo escuchaba de que ¿dónde estás? Y mi frustración al salir de esa encuesta no lo olvido y creo que es lo que me tiene justo en el rol en el que estoy ahorita y en esta conversación. Fue porque escuché toda la problemática y la solución que teníamos en ese momento, que era la vivienda, por cuestiones del terreno, no cabía. Entonces salí de ahí y dije yo, bueno, no cabe la vivienda, pero ¿qué otras cosas podemos hacer? ¿No? Hay otras opciones para hacer. Y como éramos los bebés, íbamos iniciando, o sea, todo eso que el modelo de trabajo de Techo es y que busca incentivar, de generar comunidad, no era viable en ese momento, ¿no? Entonces, desde mí en ese instante fue un compromiso que nació de que yo no me iba a ir de acá hasta que no viera, ¿no? Y me tocara participar como de todas esas cosas que ya se habían logrado en Chile, que se habían logrado en Argentina, hacer una organización latinoamericana, ¿no? Creo que lo que más me encantó fue eso, saber que muy rápido pude pasar de la teoría a la práctica, ¿no? Y lo que más me ha quedado como muy grabado, yo en los asentamientos los siento muy familiares, o sea,
mi estado tiene 46 años apenas de ser estado, ¿no? Antes era un estado irregular, era un territorio, era un asentamiento irregular también, y no teníamos esa conexión como tampoco lo tienen las colonias acá, a servicios públicos y toda esa vulneración de derechos por justificaciones de que quedan muy lejos, son muy poquitos y otras muchas razones. Estar a mí en los asentamientos me hace sentir en casa, más común. Y lo más difícil para mí ha sido eliminarme como esa parte de resentimiento, si lo podríamos decir así, aunque es una palabra que no usaría realmente, porque lo que más me traumó de Guadalajara al verlo era la desigualdad, ¿no? Yo tenía un concepto desde pequeñita de que era el lugar magnífico y la mejor ciudad para vivir, y sí lo era, sí lo es, pero depende en dónde estés, ¿no? Total. Y justo ese compromiso, ¿no? Se lo debo a Alex de pequeña, que soñaba con esta sociedad tapatía que es justa, igualitaria, integrada y sin pobreza, el trabajar junto con mis compañeros y mis amigos que son de acá, en construirla, ¿no? En definitiva. Wow. Muchísimas gracias. Creo que me gusta mucho también escuchar las historias porque desde diferentes intenciones, tal vez un poquito primero redescubriendo quién quiere ser y cómo quiere ser durante la propia carrera o incluso después de la carrera, 3 años en otro tipo de educación que también te lleva a fortalecer, a repensar, a conectar cosas o incluso desde niña, ¿no? Con este interés genuino de contribuir y de estudiar algo que te ayude, ¿no? A impactar. Yo coincido mucho contigo, Alexandra, en este tema de que yo decidí estudiar desde el inicio pensando en eso que quería hacer y eso que quería impactar, ¿no? Hacia afuera, aunque no tenía idea de cómo se iba a ver, ¿no? En un rol más laboral. Pero creo que cuando vas construyendo en el camino, o desde antes o después, hay este momento que es el punto de inflexión, como también le llamamos, este punto de no retorno, desde donde reconoces ese poder de transformación, lo pones al servicio y de ahí no hay vuelta atrás. Y creo que muchos estamos viviendo este punto de inflexión también en otro tipo de situación con la realidad actual, ¿no? Y creo que Violeta y yo comentábamos mucho acerca de esta incertidumbre que se ha vivido incluso por este mismo evento, repensar el evento del Changemaker Day de manera virtual era pues algo sumamente diferente, una gran oportunidad de conectar con otras geografías, con otras personas, pero al mismo tiempo también pues una nueva realidad para nosotros. Y así como se siente eso en un evento que tal vez es pues algo más banal, imaginemos ahora en el sentido de la vida. Y aquí es donde me gustaría que también ustedes puedan indagar más y nos compartan para ustedes cómo saber qué persona queremos ser, cómo defender esos valores que construimos desde niños o en experiencias de la maestría o desde redefiniendo como este rol en el transcurso de nuestra carrera, cómo defendemos eso ahora. Así que aquí también les dejo también la palabra para que también puedan como desde aquí empezar a brotar ideas y experiencias. Yo creo que es muy difícil saber quién quiero ser, pero también es muy difícil llegar a ello y reconocer cuándo llegaste a ello. Porque yo creo que en el momento, es como esta idea de que nadie se baña en el mismo río o ningún hombre se baña en el mismo río porque ni es el mismo hombre ni es el mismo río. Y yo creo que en el proceso de ir avanzando y de descubrir formas de contribuir a aquello que a nosotros nos apasiona en lo individual, vamos encontrando cada vez formas más diversas, interesantes, ángulos completamente distintos al que nos vamos en un primer momento, y que la belleza de la conversación en torno a los agentes de cambio es que hoy por hoy el concepto se ha diversificado tanto y trasciende mucho más allá de solamente el emprendedor social, que hay una cantidad infinita o al menos muy creciente de posibilidades, y hoy empezamos a ver y a reconocernos como consumidores conscientes, que eso sin lugar a dudas es ser un agente de cambio, pero también empiezan a emerger identidades dentro de los grandes corporativos y no están emprendiendo, pero están intraemprendiendo.
o tenemos grandes legisladores que decidieron hacer un cambio desde las políticas públicas. Y en esa medida, al punto al que quiero llegar es que lejos de enamorarnos por el hecho de perseguir una identidad, lo que es realmente emocionante y mucho más sostenible en el tiempo no es buscar la etiqueta, sino aquello que realmente te hace sentir vivo y apasionado y se va desdoblando de muchas formas. Y en el proceso uno va encontrando grandes amigos y amigas y es en función de la colaboración que realmente se materializa en los proyectos. Totalmente, muchas gracias desde ahí, Ram. Y en este sentido, no sé, Hassan, Alexandra, en ir más allá de estas etiquetas, en ver eso qué significa en nuestra vida, en la construcción de nuestra persona. Y creo que aquí también tiene que ver mucho con el trayecto que hemos recorrido desde el desarrollo de nuestra conciencia, de nuestra visión crítica. Para ustedes en este proceso de defender quiénes son ahora, ¿qué ha sido y cómo lo están llevando también, compartiéndolo, como dice Ramsés, también con estas personas que tenemos más cerca, a quienes admiramos, reconocemos, queremos y queremos, ¿no?, impulsar juntos también pues un lugar mejor para compartir y vivir? Bueno, creo que es complejo. Justo cuando hiciste la primera pregunta, ¿qué quieres ser o quién quieres ser? Eh, recordé ahí varias conversaciones. Creo que es más, a mí en lo particular es más sencillo identificar qué no quiero ser o qué ya no quiero ser, ¿no? Y con base a esa identificación de patrones, de apegos, de conductas y demás, que por un soporte, ¿no? Tenemos la capacidad de ver, de identificar, de reconocerlas y decidir una vez más si queremos que permanezcan o quitarlas. Creo que es ese ejercicio y esa voluntad de seguir haciéndolo, creo que es algo que sí quiero seguir siendo, en definitiva. Y bueno, contando una anécdota, tengo una hermana de 10 años, o sea que cuando tenía ella 1 año yo me vine para acá. Y justo me estaba diciendo hace poco algo que íbamos a comprar como justo platos de Unicel. Me dije, y solita me dijo, no, pero esos no los vas a querer tú porque eres techera y los techeros no contaminan. Y yo, ok, ahora, claro que lo hacemos, buscamos las mejores decisiones para hacerlo, pero como les decía al inicio, la congruencia es todo un camino, justo en estar tomando las mejores decisiones, volverlas un hábito y siempre las vas a identificar que hay algo perfectible porque todo lo es, para seguir avanzando, ¿no? Pero justo eso, creo que el que me digan techera, bien viniendo de mi hermana o de cualquier otra persona, involucra que tengo que ser una persona que la excelencia esté siempre de su lado, que sea optimista, que la convicción por esa sociedad justa, igualitaria, integrada y sin pobreza, no importa si esté aquí en Guadalajara o en China o en donde tenga que estar, la lleve consigo, la solidaridad y también creo que la diversidad. Creo que me identificaba algo que no quiero ya nunca hacer, es juzgar a las personas, ¿no? Es complejo, pero entender que es más lo que nos une que lo que nos separa, si uno viva en un castillo y el otro viva en una casa de desechos, compartimos muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, tener esa visión de verlo así todo el tiempo, eso es algo que quiero seguir haciendo, ¿no? Y he logrado liberarme de esos estigmas, tumbar esos muros, y eso me tiene muy contenta. Y eso sí, en definitiva, buscaré que siga sucediendo. Increíble. ¿Qué es desde tu pasión, Hassan? ¿Qué es eso que identificas o que no identificas, como dice Alex? ¿Qué ha sido para ti? Fíjate que justo de los dos dijeron cosas como súper que me llegaron mucho. Lo que dijo Ramsés creo que es de las cosas más atinadas que he escuchado en mucho tiempo y es el agente de cambio no es el emprendedor social y eso es impresionante y eso es una conciencia colectiva que hemos ido como que se ha ido desarrollando súper bonita
Y creo que ahí está el todo. O sea, es antes como que siempre, y va ligado mucho a lo que dice Alexandra, ¿no? Es como que siempre, como que la naturaleza social, ¿no? De nosotros es como siempre etiquetar y siempre ser, y tienes que ser, y es esto, y es... Y al principio creo que nos dejamos llevar mucho por el emprendimiento social, ¿no? Y yo soy emprendedor social y estoy encantado y súper orgulloso, pero al final, si nos preguntamos por qué eres agente de cambio y por qué cambias las cosas, no es por ser emprendedor social, es porque yo me preocupo en el día a día por ser una mejor persona. Y eso, al final, la inspiración es lo más importante, el ejemplo es lo más importante y la honestidad, digamos, ¿no? Te puedes equivocar 300 veces, pero creo que hay algo en la honestidad que siempre se palpa y siempre se contagia, ¿no? Y si eres congruente y si eres apasionado y si eres honesto con lo que quieres hacer, creo que eso es lo que más conecta con las personas. Entonces, al final, 100% el tema de ser agente y el ser, trasciende mucho más de si tengo empresa o no, o si soy inversionista o no, o si hago cosas o no. O sea, trasciende mucho más allá y siempre regresa a ti, siempre regresa a la persona y siempre regresa a qué te mueve y cómo te sientes bien, ¿no? Y creo que si te sientes bien y si trabajas en ti, creo que esa es la mejor manera de transmitir un buen mensaje, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, a mí me preocupa más y nunca le voy a dar y siempre va a ser una etapa de crecimiento y es muy difícil, pero me preocupa mucho más en ser un buen líder, en que mi equipo esté bien, en cómo podemos desarrollar el talento, de cómo podemos inspirar, de cómo, no yo, todos, o sea, cómo podemos generar un ecosistema dentro de todo lo que hacemos que realmente inspire y detone crecimiento y potencial de cambio y de impacto en las personas, ¿no? Y eso, pues al final, insisto, te das la vuelta y luego dice, pues, o sea, está padrísimo que lo entiendas como un modelo de negocio, como la nueva economía, etcétera, pero pues todo regresa al final a la persona, ¿no? Entonces, eso es un poco como yo lo veo. Wow, muchísimas gracias también, Hasan. Y me hiciste recordar una frase de Bill Drayton, que es fundador de Ashoka, y que a mí me encanta, que él dice que la agencia de cambio es este poder de poder justo practicar el amor y el respeto y poner esto en acción, ¿no? Desde este amor y respeto por ti, por las demás personas, por lo que nos rodea, y creo que es muy lindo, ¿no? Ese sentido más allá de los roles y de identidad, es preguntarte desde dentro qué te nutre para poder desde ahí, ¿no? Dar hacia afuera. Y creo que con esto hay muchas como habilidades, valores que he escuchado por parte de ustedes y que a mí me encantaría que antes de salir, Ramsés, más que nada, que igual nos tienes que ir un poquito antes, me encantaría saber tú qué rescatas de lo que has escuchado, incluso de lo que has vivido también, o de lo que alguien te haya dicho a ti o comunicado a ti, que te haya servido como esta joya que llevas contigo para poder seguir impulsando el cambio, que también pudiera también a nosotros inspirarnos y mover más que nada a estas personas que nos están escuchando, que muchos son estudiantes, líderes sociales, profesores. ¿Qué es eso que pudieras rescatar? Wow, creo que no me quieres dejar ir. Es una gran pregunta. Yo creo que algo que es fundamental es ir descubriendo de a poco y darnos el autopermiso de poner en práctica nuestra agencia de cambio. Yo creo que el mundo es tan complejo y está lleno de tantos retos y que puede terminar siendo, perdón por la palabra en inglés, pero eh, como overwhelming, y una disculpa que no estoy encontrando la palabra en español, pero resulta tan complejo y en muchos casos eh, tan doloroso ver los problemas tan complejos que tenemos, que encima están interconectados, y cuando se conectan se potencian y se magnifican, y tenemos hoy evidencia de cambio climático severo, y ya no necesitamos leerlo en un libro o escuchar un video, una historia, lo vivimos en carne propia todos los días, y tenemos una inequidad social en el mundo sumamente desafortunada, que yo no sé cómo llegamos a este punto de inequidad e injusticia y esta distribución de recursos tan insana
que solo termina dañando aún más a todos, que realmente yo creo que por un lado podemos encontrar mucha desilusión y desesperanza, pero también la gran invitación, y eso es a todos, desde los roles que todos ocupamos, pueden ser profesores, pueden ser estudiantes, emprendedores, empresarios, legisladores, también no olvidemos que detrás de cada problemática social o ambiental hay una necesidad que no está siendo atendida y por ende una oportunidad para emprender o para tomar acción. Y ahí es que se abre un abanico prácticamente infinito de posibilidades y basta con tomar una causa a la que yo quiera contribuir para encontrar desde ese sentido de propósito cómo puedo contribuir. Y yo creo que es fácil, en la medida que uno encuentra algo que le apasiona, pasar de la desesperanza a la acción permanente que me permite seguir energizado, porque también el mundo, si bien es sumamente retador, también tenemos que permitirnos conocerlo en su dimensión y en su complejidad y permitir que el mundo nos inspire y que construyamos la sociedad en la que queremos vivir. Y hay infinitas posibilidades para todos si todos realmente nos asumimos como agentes de cambio y no como víctimas de las circunstancias. Muchísimas gracias. Pues nos quedamos con esas últimas palabras de tu parte, Ramsés, reconociendo mucho que también pues este espacio es para justo cuestionarnos, justo indagar más en nosotros mismos y descubrir este poder que desde adentro puede tener este impacto hacia afuera. Así que gracias por este tiempo. Nosotros vamos a seguir conversando un poquito más, pero esperamos que podamos en otro tipo de espacios continuar también la conversación. Muchísimas gracias. Les envío un abrazo enorme a todos y a todas. Me apena enorme tener que salir, pero justo es para un compromiso. Si no, yo sería el más feliz de seguir aprendiendo y compartiendo. Muchas gracias. Muy bien, pues creo que desde aquí podemos continuar entre nosotros y nosotras, Hassan, Alexandra, también Violeta, en cualquier momento que quiera sumar, Alejandrina. La verdad es que este también es un espacio que también vamos a abrir con ustedes desde el público. Vayan preparando sus reflexiones, sus preguntas, porque ya en unos pocos minutos también vamos a abrir esta conversación hacia ustedes. Y me gustaría seguir en ese mismo hilo, Hassan, no sé, también escuchando a Alexandra, Ramsés. Yo sé que siempre se nos desatan como nuevas cosas, nuevas emociones. ¿Tú qué rescatas y qué consejo puedes poner hacia afuera desde tu propio trayecto de impacto? Sí, mira, la verdad, muchísimas cosas, o sea, es como súper valioso escuchar como colegas que la verdad al final te inspiran muchísimo y yo me quedaría mucho con la primera reflexión de no necesitas ser el gran agente de cambio y generar todo el impacto para echar a andar, o sea, es simplemente seguir esta intuición, ¿no? Y yo lo digo mucho y cuando alguien se entrevista para Zarape es como, hay gente que no lo tiene y está súper bien. Si lo tienes, lo vas a tener y el simple hecho de tenerlo es el mejor comienzo y la mejor manera de hacerlo. Y te va ligando a lo que decía Ramsés ahorita y al final yo siempre digo que en el mundo pues es un cambio constante, o sea, todo hay un cambio. Y tenemos que ser resilientes 100%, y hoy lo vemos en nuestra realidad, es el que no es resiliente, o sea, se le acaba el mundo, ¿no? Y no creo que hoy y lo que vivimos sea lo último, ni la primera, ni la última acción o crisis que vivamos, y creo que tenemos que ser como súper resilientes en ese sentido, pero al final el cambio es una constante, pero el impacto no, yo siempre lo digo, y eso es algo que a mí me ha llevado mucho a donde estamos y tienes que ser flexible porque todo va a cambiar, todo. Tú vas a cambiar, tu entorno va a cambiar, el mundo va a cambiar, la empresa va a cambiar, todo va a cambiar. Pero si tu convicción es hacer las cosas mejor y dar un granito de arena, siempre eso vas a encontrar una manera súper sencilla de hacerlo, ¿no? Y hoy a mí me gusta mucho como esta evolución en la cual ya no es ni siquiera el quiero ser buena persona, o sea, ya es algo muy interno, ya es algo que hace sentido en todo, ¿no? O sea, como que todo te hace sentido y a nosotros nos tocó navegar como desde hace muchos años en esto contracorriente, pero hoy no estamos contracorriente, o sea, hoy agarramos ya la olita y qué bueno que la agarramos, ¿no? Y digo, desafortunadamente hay cosas que nos la ponen en la cara, pero al final
hoy todo hace sentido, ¿no? Y lo pongo desde mi agencia y desde todo el equipo que trabajamos, y es, hoy en día hasta las grandes empresas entienden, ya no es te quiero hacer algo social, ya es necesito que toda mi empresa, o sea, todo, o sea, de todo, economía circular, necesito que todo sea, y eso es un momento súper bonito para para los que realmente creemos que las cosas se deben de hacer diferentes, ¿no? Y que se pueden hacer diferentes. Entonces es aprovecharlo, ser flexibles, ser resilientes y decir, las cosas siempre van a moverse, pero si sigues como cosita que tienes adentro de que las cosas pueden cambiar, con eso tienes, ¿eh? Con eso tienes para convertirte en alguien que mueva la aguja. Wow, muchísimas gracias. Muchas gracias. Aquí estoy tomando yo también todas mis notas. Alex, te escuchamos. En primera, yo diría una frase que aprendí de morrita también, bueno, de chiquita, con Mary Poppins. Bueno, aprender a ver más allá de tu nariz, ¿no? Bueno, primera cosa. Y una vez que aprendes a ver más allá de tu nariz, es algo que aprendí con Techo, conocer te hace parte del problema, actuar te hace parte de la solución. En segunda, ninguna idea es mala, los errores están en la ejecución, pero ninguna idea, por más loca que sea, es una mala idea. Las malas ideas no existen. Pero hablando de ejecución, no hay peor paso que el que no se da. Entonces, arriésguense en hacerlo. Si identificaron la problemática, tal vez la solución va a tardar un montón de tiempo en ser la mejor, porque todo es perfectible y conforme se vaya probando, tendrás siempre algo que agregar, algo que mejorar. Y en específico, no están solos. O sea, aunque ustedes tengan esa idea loca, se va a complementar con otra idea loca a su lado solo. Si ven más allá de su nariz y tienen esa empatía para identificar lo que les comentaba, que más allá de las diferencias que podemos ver entre nuestros compañeros, tenemos muchísimas cosas en común. Y si las identificamos y nos hacemos conscientes de eso y decidimos hacer equipo, no habrá manera alguna en que nos paren, ¿no? Y que este cambio que necesitamos, porque lo necesitamos todos, no es cuestión de clases ni nada, lo necesitamos todos. Y esta pandemia lo ha evidenciado con creces, ¿no? Entonces, eso, inténtenlo, se van a equivocar, todos nos equivocamos, es parte de ser humano, de ahí se aprende, y hagan equipo, porque no están solos. En esta problemática estamos todos. Totalmente. Muchas gracias por estas reflexiones que yo me imagino que están abriendo más preguntas todavía. Y desde aquí a mí me gustaría retomar también lo que hablamos al inicio, que les hicimos, ¿no? Esta pregunta de que se imaginaran y de que pudieran un poquito irse a pensar o recordar ese sentimiento de alguna situación que has querido cambiar. ¿Recuerdan que al inicio hablábamos sobre este escenario? Sobre estas personas que están cerca de ti, que reconoces como agentes de cambio y que no tienen que ser estas grandes personas, como bien dice Hassan, sino que puede ser tu profesor, tu compañero, tu mamá. Desde este sentido y al haber escuchado todas estas reflexiones, ¿cómo te sientes ahora? Un poquito vamos a reflexionar juntos si ese escenario que pensaste de esa situación que quieres cambiar, ¿qué tan lejano sigue siendo? O si ya estás haciendo algo, ¿qué tan difícil es aprender de los errores, como nos dice Alex, en todo tu proceso como agente de cambio? Y desde aquí vamos a escuchar un poquito también lo que en estas reflexiones nos trae el público. Hay algunas preguntas y si también me quieren pasar algún comentario o alguna frase que se haya detonado gracias a la conversación de acá, también la podemos compartir con mucho gusto en este escenario. Y estas preguntas van a estar, pues, quien quiera responder, igual no tienen que ser los dos, así que ustedes también me pueden decir, ay, yo quisiera tomar esa, también para que nos alcance más el tiempo. Y la primera es que un poquito ya entendiendo esta persona que queremos ser y que va más que nada desde esta cuestión de pasión y de contribución desde adentro que hablábamos, dicen cómo defender esos valores.
¿no? ¿Cómo defender esos valores, esas convicciones, esos derechos, que muchas veces tal vez ya los tenemos ahí, que más del título o el rol, pues hay veces que con esa resiliencia, ¿no? Que decías, Hassan, ¿cómo lograron ustedes justo generar esa resiliencia para poder defender quien quieren ser? De hecho, esta creo que hasta Alexandra la podría tomar mejor que yo. Y al final es, defiéndete a ti mismo. O sea, sé congruente con ti mismo y dónde te encuentras y ya. Ese sería mi input, pero creo que ese es más para Alexandra. Sí, y aparte con la honestidad que decías también antes, ¿no? Creo que este sentido de congruencia y de honestidad, como un poquito trayendo los aprendizajes que nos dejas, Hassan, creo que por ahí también va tu reflexión y sí. Alex, ¿tú qué sumarías? Justo creo que es eso mismo, pero sobre todo escucharnos, ¿no? Antes de ser honestos con los demás, seamos honestos con nosotros mismos, ¿no? Ahí está el truco. Y conforme ese sentimiento, ¿no? Busquemos siempre sentirnos bien y para sentirnos bien va muy ligado a nuestras acciones, ¿no? Y a cómo nos desenvolvemos con quienes nos acompañan y también ver más allá de quienes nos acompañan, ¿no? Es sencillo ser empático con tu hermana, con tu abuelita, pero en este planeta no estamos solos, ¿no? No los ves, pero somos millones de personas. Entonces, sobre todo la honestidad con uno mismo, porque de ahí va a salir el valor para defenderte y defender quienes te conforman. ¿Y sabes qué agregaría ahí? Muchísimo al 100%, te vas a equivocar y aprende a vivir con el error y que eso no te desvíe de quién eres, ¿sabes? Pero al final, si hacemos algo que no nos mueve, no nos hagamos mensos. Todos sabemos en el fondo que no estás a gusto, pero también hay que aprender a vivir con el error y es bien importante. Nos podemos equivocar muchas veces. O sea, hay que saber ser resilientes con nosotros mismos, ¿no? Y eso, porque si no, se te va a desviar todo, ¿no? O sea, me equivoqué una vez y ya valió gorro y ahora sí ya no valgo y no puedo hacer eso. Entonces, 100% también agregaría eso, porque en el camino te vas a encontrar que te vas a equivocar varias veces y pues ni modo, a seguirle dando. Sí, y creo que también mucho en este mundo acelerado, donde tal vez en nuestro antiguo paradigma, con base en la repetición y en procesos estructurados y cómo todo pasaba como sistemáticamente, ahora pues cada vez las cosas cambian y lo que aprendes hoy, mañana va a ser diferente, entonces hay un grado mucho más abierto a que podamos equivocarnos y la habilidad aquí está en incorporar ese error como aprendizaje, ¿no? Y desde ahí poder seguir impulsando acciones de cambio dentro de este mismo aceleramiento, ¿no? Que estamos viviendo como humanidad. Así que sí, muy buen punto ahí. También yo creo que eso nos va a hacer repensar muchas de nuestras acciones y de nuestras formas de reconocernos y actuar. Y otra pregunta que también creo que está muy interesante y que Violeta te va a gustar porque también encaja perfecto con el marco del evento, nos está preguntando el público, ¿cómo podemos unirnos como comunidad para desde esa unión lograr cambios profundos? Y me gusta porque como que apela más, hemos estado hablando más a nivel individual y aquí apela a la comunidad, al sentido de ser agentes de cambio juntos. Venga, que Viole nos diga. Ella también tiene mucho que aportar. Bueno, solo les quería decir que hace un rato que decían que era difícil y que hay que ser congruente y que hay que también defenderte a ti mismo. Yo creo que nuestra vinculación con la comunidad se hace por un acto de amor y este amor está traducido en alegría, en solidaridad, en fraternidad, en muchas acciones cotidianas que vamos viviendo junto con la comunidad o las comunidades. Entonces, creo que esta otra pregunta que hace Bren también va relacionada con ello, ¿no? Entonces, algo que es muy importante, creo que siempre es la celebración, porque frente al dolor, la muerte, la enfermedad y toda la resiliencia y todas esas cosas, siempre debemos tener ese tiempo para reunirnos, para agradecer y para celebrar.
como este panel, que hoy estuve de oyente, pero estoy así como muy llena de todo lo que ustedes están diciendo y lo que nos están comentando en el chat, porque es eso, ¿no? Como también decir gracias, amigos, amigas, y hablemos de cosas que importan, que eso a mí me gusta mucho. Y gracias. Totalmente. ¿Alguien quisiera sumar algo a esta contribución de Violeta? Desde cómo avanzar en comunidad. Sí, yo la verdad, y creo que se tocó también, creo que Alexandra lo estaba diciendo, creo que la clave de todo es quitarnos etiquetas y quitarnos, y también Ramsés lo dijo, y quitarnos el deber ser y querer ser, ¿no? Como, al final, todos somos agentes de cambio y todos podemos aportar. Entonces, en el momento que nos quitamos el chip de tú tienes que ser el emprendedor, tú tienes que ser el CEO que hace esto, y entendemos que todos en conjunto podemos generar cambios, como que ese es un switch bien bonito, decir, empiezas a entender quién puede aportar qué y empiezas a poder construir en comunidad y en conjunto para generar proyectos y objetivos conjuntos. Y la otra es, pues siempre también es, no todos encajamos en todos lados, no todos nos mueven las mismas cosas, entonces tampoco ser harina o cómo es el arroz de todos los moles, o como, bueno, algo así. Pero el punto es, hay gente que le va a mover el cambio climático, hay gente que le mueve la desigualdad, hay gente que le mueve el género. Al final es, pues, vive donde te guste y donde te mueva, porque ahí es donde vas a aportar valor, punto. O sea, también es aprender a saber en dónde aportas valor, conocerte tú, porque si no aportas valor, entonces no hay un tema de ser comunidad. Y el valor va desde, sí, puede ser el sabio, puede ser buena onda, pero también es en qué aportas valor. Y el valor viene de lo que te mueve y de lo que te apasiona, punto, a mi parecer. Muchas gracias. Pues justo creo que con esto vamos a poder ir cerrando, que ya estamos llegando al tiempo. Y a mí me encantaría que antes de irnos, así como estuvimos hoy poniendo al centro varias preguntas y estuvimos también indagando tanto de las preguntas de estudiantes, un poquito curadas por nosotros y de preguntas del público, también saber de ustedes qué preguntas les gustaría lanzarnos, ¿no? También a nosotros de este otro lado o de las personas que nos están escuchando y viendo del otro lado, ¿qué pregunta les gustaría que se queden pensando esta noche, que incluso hasta se vuelva un sueño inspirador que tal vez nos pueda llevar a un impacto mayor? ¿Qué pregunta lanzarían? Eso está más difícil. Traten de ir hacia adentro. Me encanta mi Violeta, como dice, de estas conversaciones que son relevantes, importantes, que nos hacen a veces cuestionarnos más allá, ¿no? de lo usual. Así que, ¿con qué pregunta nos dejarían pensando? Fíjate que yo, más allá de una pregunta, sería una reflexión, y eso me encanta de la pregunta al principio con la que empezamos, y es, ¿te das cuenta que te pregunto, eso que te movió y eso que te duele, ¿se puede cambiar o no? ¿Y tú podrías hacer algo al respecto o no? Así me quedaría. Esas son las que yo haría. Wow. Nos pasaste muy bien ahí la bolita. Reconocer si esa situación es algo que se puede cambiar y si puedo hacer algo al respecto. Gracias. La verdad es que me quedé en blanco. Sin embargo, creo que los invitaría tal vez a identificar, o sea, un poco con la pregunta de quién queremos ser. Que se vayan a reflexionar a la hora, después de todo este día tan maravilloso que estuvimos viviendo, qué es lo que ya no queremos ser, ¿no? Con todo lo que aprendimos. Qué es lo que ya, definitivamente, con lo que sabemos, con lo consciente que somos, con las herramientas y con toda esta red y toda esta comunidad que somos ahora, qué es lo que ya no nos vamos a permitir ser, porque ya no embona con estos agentes de cambio que somos. Wow, increíble, increíble. Y yo creo que a mí también me gustaría asomar una pregunta y que va muy ligada con la última reflexión de Ramsés, que decía algo sobre darnos el permiso. Y a mí me gustaría como preguntarles si se han dado el permiso de ser agentes de cambio.
Creo que ya hay muchos que hemos escuchado el concepto, que hemos visto ejemplos, que hemos conocido, pero ¿tú te has dado el permiso de ser un agente de cambio? Así que con esto cerramos. Violeta, no sé si quieras agregar una pregunta más. Bien. No, gracias, Bren. Gracias. Lo dejamos No, para la gracias a próxima. ti y gracias a todas las personas que nos Hola. estuvieron escuchando. Muchas gracias, Brenda, y a todos nuestros aliados que hoy nos acompañan. Con esto concluimos las actividades de este Changemaker Day, pero les invitamos a quedarse unos minutos más para ver un video que hemos preparado para ustedes para dar cierre a este increíble evento.